Buenos días, buenas tardes o buenas noches en un lugar en que se encuentren. Mi nombre es Javier Julio Panzoni y voy a hablar sobre eventuales móviles instigadores del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Durante la presidencia de Kennedy se caracterizó por, curiosamente, representar una puja de poder entre tres parejas de hermanos, los hermanos John y Robert Kennedy, los hermanos Raúl y Fidel Castro en Cuba y Ngoc Diem y Ngoc Nhu en Vietnam, donde la parte del presidente Kennedy, Diem y Fidel Castro era la parte moderada con relación a la parte más extremista, más contestataria de sus tres respectivos hermanos. En estas circunstancias, los tres hermanos representaban una posición donde exigían posturas más radicalizadas a la figura principal. En el caso particular de Robert Kennedy, representaba una especie de contestatario con un fuego interior, una pasión muy difícil aparentemente de manejar, con todo aquello que no fuera de su agrado, ya sea por cuestiones ideológicas, por cuestiones de política de Estado o por simpatías o antipatías personales. La secretaria de John Fitzgerald Kennedy, la señora Evelyn Lincoln, en su libro Kennedy contra Johnson, habló de que los hermanos discutieron cuando fue elegido Lyndon Johnson como segunda parte de la fórmula presidencial de 1960, toda vez que Robert Kennedy no lo quería Lyndon Johnson, pero le confesó John Kennedy a su hermano que lo había elegido porque lo había extorsionado con su vida privada, toda vez que eran numerosas las relaciones extramatrimoniales que había tenido Kennedy, razón por la cual, ya estando en el Congreso, su hermano tuvo que aceptar la situación. Pero sin embargo, la propia Evelyn Lincoln dice que para 1964, cuando se empezaba la campaña presidencial para la reelección de John Fitzgerald Kennedy, él le manifestó que no iba a ser acompañado por Johnson en la segunda presidencia por cuanto necesitaba de una persona que creyera las mismas cosas que él creía. Y le preguntó si tenía algún candidato en vista para esto, y Kennedy le respondió que no todavía, pero podría ser Terry Stanford, el gobernador de Carolina del Norte, pero que seguro no iba a ser Johnson. Sí. Menciona Simon Hersh que la figura de Robert Kennedy era impulsada por su propia esposa, pero que no prosperó por dos razones. Primero, por las dificultades que estaban teniendo en Vietnam del Sur, y segundo, por la amenaza de volver de una modelo que lo comprometía por una relación a su hermano el presidente, la señora Evelyn Romech, de la cual voy a hablar más adelante. La antipatía personal de Robert Kennedy por Lyndon Johnson también se traducía en un problema de rivalidades políticas, por cuanto ambos pretendían suceder a John Kennedy después que terminara su presidencia. En el caso de Johnson, más acusado por el tiempo, por una persona mayor que Robert Kennedy. Ahora bien, el presidente de Estados Unidos, o los presidentes en general, pero en particular el presidente de Estados Unidos, muchas veces obra como un secretario de Estado, es decir, como una persona a la cual se le dicta un guión que debe cumplirlo a rajatabla. El guión trazado, el que no lo ha cumplido o el que ha pretendido salirse de ese esquema, muchas veces o ha sido asesinado o han sufrido atentados, como fue el caso de Andrew Johnson en el siglo XIX o en el siglo XX de Franklin Delano Roosevelt. Pero en general obran de acuerdo siguiendo un guión como funcionarios tácticos, en lugar de ser los estrategas que les impone su condición de comandante jefe atribuido por lo menos en teoría por la Constitución. En el caso de la presidencia de Kennedy y la de Johnson, tenemos que ver a las dos como una unidad, es decir, lo que fue haciendo Kennedy en la primera etapa de su presidencia y lo que hizo Johnson en la segunda parte, cuando sucede a Kennedy y lo reeligen. Inclusive la guerra de Vietnam, toda vez que Johnson parecía no estar de acuerdo con la misma, pero la tuvo que llevar a cabo, independientemente de que esta guerra se oponía o se contraponía o dificultaba su estrategia, que era el núcleo central de su presidencia, que era crear una gran sociedad, una sociedad con seguridad social. Sin embargo, a pesar de que los presidentes norteamericanos obran como secretarios de Estado o como implementadores tácticos de una política preestablecida o de un guión prefijado, en el caso de Kennedy se produjo un cisne negro, un caso muy particular.
que fue la invasión de Bahía de Cochinos. La invasión de Bahía de Cochinos rompió totalmente con el plan político que tenía Kennedy, porque tanto él como su hermano se sintieron utilizados para ser mandados a una tarea que estaba destinada al fracaso. Según Kennedy, había sido engañado por la CIA. El plan fracasó, en primer lugar, porque Kennedy no brindó apoyo aéreo a la invasión de Bahía de Cochinos, otorgando solamente aviones B-26 totalmente insuficientes para destruir la Fuerza Aérea de Castro. Asimismo, el lugar de desembarco, por indicación de Kennedy, había sido equivocado, toda vez que primero había sido designado el lugar de Casilda, que estaba cerca de las montañas de Cambrai, lo que permitía a las tropas, en caso de una derrota, huir hacia las mismas, o tener apoyo en la retaguardia porque había partisanos en contra de Castro. Pero la razón fundamental por la cual fracasó la invasión de Bahía de Cochinos y que no se menciona es porque la mafia, que estaba comprometida con Castro a través de yo lo dije en el video anterior, de un pacto que había firmado llevado a cabo Castro con santo traficante, la mafia nunca se iba a disponer a eso, fundamentalmente porque las personas encargadas de eliminar a Fidel Castro no lo hicieron, que eran una persona del apellido Horta Córdoba y el ministro de la gobernación de Fidel Castro, Rolando Cubela Secades, quien se había comprometido con la CIA, pero un doble agente. Y Horta Córdoba, manejado por la mafia, no estaba dispuesto a asesinar a Fidel Castro porque la mafia tenía un arreglo con Castro. Horta Córdoba se refugió en una embajada latinoamericana y Rolando Cubela dejó sin efecto todo el plan. Rolando Cubela, que como dijimos, Secades, como dijimos, fungía en la CIA bajo el criptónimo de A.M. Lash, pero que le informaba de todo lo que pasaba, sin embargo, Fidel Castro. La actitud en adelante de John Fitzgerald Kennedy hacia Cuba fue de extrema animosidad. Y además, Douglas MacArthur le advirtió con una frase muy significativa: los pollos vienen para rostizarse y tú estás entre ellos. Pero no todo el mundo le aconsejaba a Kennedy una actitud beligerante hacia Cuba, como en el caso de MacArthur. Por ejemplo, en Argentina y en Brasil, el presidente Arturo Frondizi, junto a su colega Jânio Quadros, en abril de 1961, se reunieron con el propósito de comunicarse con Kennedy para que tuviera una política pacifista hacia Cuba y que sobre todo respetara el principio de la autodeterminación de los pueblos. La consecuencia de esto fue que Jânio Quadros fue destituido del poder mediante un golpe de Estado y Kennedy desoyó a Frondizi, quien le aconsejara que si no hacía las paces con Cuba iba a tener un problema en el nivel hemisférico, iba a tener un problema en el nivel cumbre. Frondizi había recibido en la quinta presidencial de Olivos a la figura de Ernesto Che Guevara, quien era el ministro de Hacienda de Cuba, quien le propusiera que intercediera entre Kennedy para proponerle que Cuba iba a abandonar su política de expandir su revolución en América Latina y no iba a establecer vínculos con la Unión Soviética, siempre y cuando Kennedy incluyera a Cuba en la Alianza para el Progreso. Cosa que le transmitió Frondizi a Kennedy, pero esto fue desaconsejado por su asesor, a través de un memorándum por su asesor Richard Goodwin. Sin embargo, Richard Goodwin había participado en la reunión previa a la reunión en Olivas con Frondizi del Che Guevara, donde fuera promovida esta reunión en Punta del Este por un diplomático brasileño, el político argentino Enrique Rodríguez Larreta, y reuniendo a Guevara y a Goodwin con el propósito de interceder entre ambos para lograr una forma de pacificación o de un modus vivendi entre Cuba y los Estados Unidos. Llegó Che Guevara con 2 cajas de Habano, una para Kennedy y otra para Goodwin, y lo desafió a que lo fumara porque en ese momento había una relación de prohibición de consumir en Estados Unidos mercaderías cubanas. Esto como dato anecdótico. Posteriormente, Frondizi iba a perseverar con su política de pacificación hacia Cuba, toda vez que en Uruguay se estaban reuniendo los cancilleres nuevamente de América Latina en torno a la expulsión de Cuba de la OEA, y pese a las presiones de Estados Unidos, Frondizi optó
por mantener o no votar en contra de Cuba o votar a favor de que permaneciera en la OEA a través de su canciller Miguel Ángel Cárcano, pero tuvo que optar por la abstención ante las presiones que sufría. Finalmente Kennedy triunfó en este cometido de expulsar a Cuba de la OEA a través de un voto espurio, de lo definitorio, mediante el cual Haití votó por la expulsión de Cuba de la OEA a cambio de que Estados Unidos construyera un aeropuerto en Puerto Príncipe.